El libro de Números, capítulo 30. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará, porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Capítulo 31. Entonces el Señor le dijo a Moisés: En nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: Escojan algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla.
También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas, y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense, ustedes y sus prisioneros, en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: El Señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación. Pero todo lo que no es resistente al fuego, lo purificarán únicamente con el agua. El séptimo día laven su ropa y quedarán purificados. Entonces, podrán regresar al campamento. Después el Señor le dijo a Moisés: Tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias de cada tribu, hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego dividan el botín en 2 partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor. 1 de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entrégasela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma 1 de cada 50 de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros y 32,000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337,500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor. 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor. 35,500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor.
y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337,500 ovejas y cabras, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 burros, 16,000 muchachas vírgenes. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó uno de cada 50 prisioneros y animales, y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: Nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que, de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Capítulo 32. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad, y les dijeron: Observen las ciudades de Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sibma, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel, y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad, en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo? ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor les ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cades Barnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró: de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel.
si ustedes se alejan de él y él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: Nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí, para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Entonces Moisés les dijo: Si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí, en las ciudades de Galaad. Pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado, a fin de combatir para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel. Y dijo: Los hombres de Gad y de Rubén, que están armados para la batalla, deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y Rubén volvieron a decir: Nosotros somos tus servidores, y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán, bien armados, a luchar para el Señor. Pero nuestra propiedad estará aquí, en este lado del Jordán. Moisés asignó tierra a las tribus de Gad y de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Sehón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jogbea, Bet Nimra y Bet Arán. Todas eran ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Balmeón y Sibma. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces, los descendientes de Maquir, de la tribu de Manasés, fueron a Galaad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galaad a los maquiritas, descendientes de Manasés, y ahí se establecieron.
El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galaad y cambió el nombre de esa región a ciudades de Jair. Mientras tanto, un hombre llamado Noba conquistó el pueblo de Kenat y sus aldeas vecinas, y a esa región le dio su propio nombre. El libro de Jeremías, capítulo 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo: Observa, Jeremías. ¿Qué es lo que ves? Veo una rama de almendro. Así es. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora? Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Sí, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No les tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado.
Capítulo 2. El Señor me dio otro mensaje y me dijo: Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. En esos días, Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. El Evangelio según Juan, capítulo 18. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas el traidor conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? ¡A Jesús de Nazaret! Yo soy. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, «Yo soy», todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, ¡A Jesús de Nazaret! Ya les dije que yo soy, ya que soy la persona a quien buscan. Dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, «Mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre?» Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, «Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo». Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose. Y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, Todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¡Ah! ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote? Si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó,
¿No te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó, y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo preguntas por tu propia cuenta? ¿O porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: Este hombre no es culpable de ningún delito. ¡No! Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: ¡No! ¡Queremos a Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! Barrabás era un insurgente. Capítulo 19. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: Ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: Miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: Según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o crucificarte? No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: Si pones en libertad a ese hombre,
no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada El Empedrado, en hebreo, Gabata. Ya era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: Miren, aquí tienen a su rey. ¡Llévatelo! ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? ¡No tenemos otro rey más que el César! Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo, Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: Cambia la inscripción, el Rey de los Judíos, por una que diga: Él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. ¡No! Lo que he escrito, escrito está y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: En lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: Apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: Ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: Tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: Todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial, porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron.
Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía, y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí.